Seguid los senderos, dijo Fanny, y encontraréis lo que necesitáis. Así fue como Oji y yo nos pusimos en camino. En nuestro cielo había una tienda de helados donde si pedías tener determinados sabores nunca te decían no es la época. Había un periódico donde a menudo aparecían fotos nuestras que nos hacían parecer importantes. Había en los hombres de igual de verdad mujeres guapas porque Oji y yo teníamos devoción por las revistas de moda. A veces Oji no parecía prestar mucha atención y otras desaparecían mientras yo lo buscaba. Era cuando iba a una parte del cielo que no compartíamos. Yo la echaba de menos entonces, pero era una manera extraña de echar de menos porque a esas alturas conocía el significado de siempre. Yo no podía conseguir lo que más deseaba de que el señor Harvey estuviera muerto y yo viva. El cielo no era perfecto, pero llegué a creer que si observabas con atención y lo deseabas, podrías cambiar la vida de los seres que querías en la tierra. Fue mi padre el que respondió la llamada telefónica el 9 de diciembre. Era el comienzo del fin. Dio a la policía. Mi grupo sanguíneo tuvo que describir el tono claro de mi piel. Le preguntaron si yo tenía algún rastro distintivo que me identificara. Él empezó a escribir minuciosamente mi cara y se pidió en ella. El detective Fenerman lo dejó continuar ya que la siguiente noticia que debía comunicarle era demasiado horrible para interrumpirlo. Pero luego se le dijo, señor Salmón, solo éramos encontrando una parte del cuerpo. Mi padre estaba de pie en la cocina y le recorrió un desagradable escalofrío. Como iba a decirlo a Abigail, entonces no estaban seguros de si estaba muerta. Preguntó, no hay nada seguro, respondió Fermernan. Esa fue la frase de mi padre, repitió a mi madre, no hay nada seguro. Durante 3 noches no había sabido cómo tocar a mi madre o qué decirle. Nunca se habían sentido desamparados al mismo tiempo. Por lo general uno necesitaba del otro, nunca se habían necesitado a la vez y por tanto había habido una manera tocándose de tomar prestañas fuerzas de la más fuerte y nunca habían comprendido cómo entonces el significado de la palabra horror. No hay nada seguro, repitió mi madre, aferrándose a ello como le había esperado que hiciera. Mi madre era la única que sabía lo que significaba cada colgate de mi pulsera, de dónde lo habíamos sacado y por qué me gustaba. Hizo una lista meticulosa de todo lo que había llevado y cómo había ido vestida. Si encontraran esas pistas a kilómetros de distancia y aisladas a un lado de la carretera, podían conducir hasta ahí y a un policía que les relacionara con mi muerte. Me había debatido mentalmente entre la alegría agridulce de ver a mi madre enumerando todas las cosas que yo había llevado puestas y que me gustaban y se vana ilusión de que esas cosas tenían importancia, de que un desconocido que encontrara una goma de borrar de un personaje de dibujos animados o una chapa de una estrella del rock acudiría a la policía. Después de la llamada de Len, mi padre le tendió una mano a mi madre y los dos se sentaron en la cama mirando fijamente al frente. Mi madre como una zombie aferrándose a la lista de objetivos y mi padre con la sensación de estar
metiéndose en un túnel oscuro. En algún momento se puso a llover. Me daba cuenta de que los dos pensaban lo mismo, pero no lo expresaban en voz alta, que yo estaba allí afuera en alguna parte bajo la lluvia, que esperaban que no estuviera en peligro, que me hubiera resguardado en la lluvia en algún lugar y no pasara frío. Algunos de los dos sabía quién se había dormido antes con los huesos doloridos por el agotamiento. Se durmieron y se despertaron al mismo tiempo, sintiéndose culpables. La lluvia, que había cambiado varias veces a medida que bajaban las temperaturas, ahora era granizo, y el ruido de pequeñas piedras de hierro contra el tejado los despertó a la vez. No hablaron, que se miraron, y a la tenue luz de la lámpara para que habían dejado debajo encendida al otro lado de la habitación, mi madre se echó a llorar y mi padre la abrazó y le secó con las yemas de los dedos las mejillas con las de que corrían por sus pómulos, y la besó con delicadeza en los ojos. Yo desvié la mirada mientras se besaban. La desplacé hacia el campo de trigo para ver si había algo a la vista que la policía pudiera encontrar por la mañana. El granizo dobló el tollos y obligó a todos los animales a guarecerse. A poca profundidad estaban las madrigueras, que los conejos que tanta gracia me habían hecho, los conejos que se comían los hortalizas y las flores del vecindario, y a veces sin darse cuenta llevaban veneno a sus madrigueras. Entonces bajó tierra, y muy lejos a la mujer o el hombre que había rociado su muerto se desecó tóxico. Toda una familia de conejos se acurrucaba para morir. La mañana del día 10 de mi padre vació la botella de whisky en el refrigerador de la cocina. Lindsay le preguntó por qué lo hacía. Tengo miedo de bebérmelo, dijo. ¿Quién ha llamado?, preguntó mi hermana. Llamado, te he oído decir lo que siempre dices de la sonrisa de Suzy y de las estrellas que estaban. De hecho, eso te has apuesto a poco cursi. Era un poli, ¿verdad? Nada de mentiras, nada de mentiras. Acordó Lindsay. Han encontrado una parte de un cuervo. Podría ser de Suzy. Fue un fuerte golpe en el estómago, que no hay nada seguro. Tanteo mi parte. Lindsay se sentó en la mesa de la cocina. Voy a vomitar, dijo. Cariño, papá, que quiero que me digas qué es, qué parte del cuerpo es, y luego tendré que vomitar. Mi padre bajó un gran recipiente metálico, lo llevó a la mesa y lo dejó cerca de Lindsay antes de sentarse a su lado. Está bien, dijo ella, dímelo un codo lo que ha encontrado el perro de los Gilbert. Mi padre le cogió la mano y entonces ella vomitó como había prometido hacer en el brillante recipiente plateado. Más tarde esa mañana el cielo se despejó, y no muy lejos de mi casa la policía acordonó el campo de trigo y emprendió su búsqueda. La lluvia, aguanieve, nieve y granizo de derretirse y mezclarse habían debajo al suelo empapado. Aún así había una zona donde habían removido
recientemente la tierra. Empezaron a cavar por ahí. En algunas partes, según se averiguó más tarde en el laboratorio, había una fuerte concentración de mi sangre mezclada con la tierra, pero en esos momentos la policía se sentía cada vez más frustrada, cavando en el suelo frío y húmedo en la búsqueda de una niña. A lo largo del borde del campo de fútbol se habían detenido unos cuantos vecinos a una distancia respetuosa del cordón de la policía, intrigados por los hombres con pesadas parcas azules y manejaban palas y rastrillos como si se tratara de herramientas médicas. Mis padres habían quedado en casa de Lindsay. No salió de su habitación. Ruckley estaba en casa de su amigo Nate, donde pasó mucho tiempo esos días. Le habían dicho que me había quedado más días en casa de Clarissa. Yo sabía dónde estaba mi cuerpo, pero no podía decírselo. Observé y esperé a ver qué veían, y de pronto, a media tarde, un policía levantó un puño cubierto de tierra y gritó: «Aquí», exclamó, y los demás agentes se echaron a correr y lo rodearon. Todos los vecinos se habían ido a casa, menos la señora Seat. Después de conferenciar con los demás agentes alrededor del que había hecho el descubrimiento del detective Fennerman, deshizo el oscuro y corro y se acercó a ella. «Señora Stead», preguntó por encima del cordón por lo separaba. «Sí, usted tiene una hija, ¿tiene usted una hija en el colegio?» «Sí». «¿Sería tan amable de acompañarme?». Un joven agente condujo a la señora Stead por debajo del cordón policial y a través del campo se trigó revuelvo y lleno de braques, donde se hablaban de los demás hombres. «Señora Stead», dijo Leon Fernand, «¿les resulta familiar esto?». Levantó un ejemplar en rutina de matar a un risueño león. Esto es el colegio». «Sí», respondió ella, palideciendo a pronunciar el monosílabo. «Le pregunté», le respondió, empezó a decir el «noveno curso», dijo ella, mirando a los ojos azul pizarra en Leon Fennerman. En curso de Susie era terapeuta y confiaba en su habilidad para encajar en las manos sus noticias, hablar con la racionalidad de los detalles escabrosos de la vida de sus pacientes, pero se sorprendió, y asimismo, apoyándose en el joven agente, la había acompañado hasta allí. Me di cuenta de que le habría gustado haberse ido a casa con los demás vecinos y estar ahora en el salón con su marido, o fuera en el patio trasero con su hijo, quien da clase. La señora Delling dijo a los chicos: «¿Les parece un regalo después de Otelo?». Otelo, sí», dijo ella. Sus conocimientos sobre el colegio de pronto eran muy importantes, con todos los agentes escuchándola. A la señora Devin le gustaba guardar dificultad a las lecturas, y justo antes de Navidad hace un gran esfuerzo de Shakespeare y después reparte Harper Lee como precio. Si Sosie llevaba a matar a un risueño, ella debía de haber entregado su trabajo sobre Otelo. Toda esa información se verificó. La policía hizo llamadas y yo observaba cómo se ampliaba el círculo. La señora Dewin tenía mi trabajo. Con el tiempo se lo enviaría por correo a mis padres sin corregir.
He pensado que tal vez les gustaría guardarlo. Había escrito en una nota mis más sentidos pésames. Lindsay se quedó con él porque mi madre no se vio con fuerzas para leerlo. El condenado al ostracismo, un ostracismo, y yo había añadido la segunda parte. Mi hermana le había hecho 3 agujeros y había guardado cada hoja escrita cuidadosamente a mano en un cuaderno vacío. Lo dejó en su armario debajo de su maleta de Barbie y la caja donde guardaba sus muñecos y Andy Raggedy en perfecto estado de que tanto le habían enviado. Detective Ferneman telefoneó a mis padres. Habían encontrado un libro de texto que podrían haberme dado ese último día, pero podría ser de cualquier, dijo mi madre. Así dijo mi padre a mi madre al comienzo de otra agitada noche en vela. O podría habérsele caído como en el camino. Aumentaban las pruebas, pero ellos se resistían a creer. 2 días después, el 12 de diciembre, la policía encontró mis apuntes de la clase del señor Bote. Los animales se habían llevado la libreta de donde estuvo iniciativamente enterrada. La tierra no coincidía con las muestras de los alrededores, pero habían encontrado un papel cuadriculado en las teorías garabateadas que ya no había entendido, pero aún así había copiado obedientemente. Cuando un gato había derribado un nido de cuervo entremezclados con las hojas y las ramitas estaban los trozos de papel. La policía reparó el papel cuadriculado junto con fragmentos de otra clase del papel más fino y quebradizo que no tenía rayas. La niña que vivía en la casa del árbol reconoció parte de la letra. No era la mía, sino la del chico que estaba colado por mi Racing en papel de arroz especial de su madre. Me había escrito una nota de amor que yo nunca llegué a leer. Me la había metido en el cuaderno el miércoles mientras estábamos en el laboratorio. Tenía una caligrafía elegante. Cuando llegaron los agentes tuvieron que juntar los rostros de mi libreta y biología y los de la nota amorosa de Ray. Sin Ray no se encuentra bien, dijo su madre cuando un detective llamó a su casa y quiso hablar con él, pero a través de ella averiguaron lo que querían saber. Ray insistió a medida que ella se repetía las preguntas de la policía si le habían escrito una nota de amor a Susie Salmón, si la habían metido en el cuaderno de Susie después de que el señor Botter le hubiera pedido a ella que recogiera sus ejercicios, y si se había llamado a sí mismo al moro. Racing pasó a ser el primer sospechoso, ese chico tan encajador. Y le dijo a mi madre, a mi padre: Racing, Dios es simpático, dijo mi hermana con voz monótona durante la cena de de esa noche. Observé a mi familia y supe lo que sabían. No habían sido Racing. La policía irrumpió en su casa y lo intimidó, insinuando cosas. Les estimulaba la piel oscura de Ray, que para ellos era sinónimo de culpabilidad, así como la rabia que les provocaba sus modales y su hermosa
pero demasiado exitosa e inalcanzable madre. Pero Ray tenía una coardata. Podrían llamar a un buen número de países que retiraran a su favor. Su padre se enseñaba historia los adolescentes en una profecía que había organizado la International House el día que iban a morir. Al principio, el hecho de que Ray faltara aquel día del colegio se había coincidido una prueba de su culpabilidad, pero en cuanto la policía recibió una lista de las 45 asistencias que habían visto para Ray en la conferencia zonas residenciales de las fuerzas de las afueras de la experiencia americana, se vieron obligados a reconocer su inocencia. Se quedaron a la puerta de la casa de los rompiendo ramitas de los secos. Habrían sido tan fácil, tan mágico, que la respuesta que buscaban hubiera caído literalmente del cielo desde un árbol, pero se extendieron los rumores y los pocos progresos sociales que Ray había hecho en el colegio se invirtieron. Empezó a irse a casa inmediatamente después de las clases. Todo eso me hacía enloquecer. Observa, sin ser capaz de llevar a la policía hasta la Casa Verde, tan próxima a la de mis padres, donde el señor Harvey tallaba florones para una casa de muñecas gótica que estaba construyendo. Él seguía las noticias y leía a fondo los periódicos, pero llevaba su inocencia como un cómodo abrigo viejo. Dentro de él había habido disturbios y ahora reinaba la calma. Traté de consolarme pensando en Holiday. Nuestro perro les echaba de menos como no me había permitido echar de menos a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hermanos. Esa forma de echar de menos habría equivalido a aceptar que nunca iba a volver a estar con ellos. Tal vez suene estúpido, pero yo lo creía. Me resistía a creerlo. Holiday dormía con Lindsay por las noches y se quedaban al lado de mi padre. Cada vez que él abría la puerta a un nuevo desconocido, se apuntaba alegremente a los clandestinos asaltos a la nevera que hacía mi madre, y dejaba que Burke le tirara de la cola y de las orejas dentro de la cama. Puertas cerradas, ya había demasiada sangre en la tierra. El 15 de diciembre, entre las llamadas a la puerta, advertían a mi familia que se insensibilizara aún más antes de abrir su casa y a desconocidos. Los vecinos amables pero torpes, los periodistas ineptos pero crueles. Llegó la que acabó abriéndole los ojos a mi padre. Era Len Fernerman, que tan amable había sido con él, acompañado de un agente uniformado. Entraron a esas alturas lo bastante familiarizados con la casa para saber que mi madre prefería que entraran dijeran lo que tuvieran que decir en la sala de estar para que no lo oyeran mis hermanos. Hemos encontrado un objeto personaje, creemos que pertenece a Susie, dijo Len. Me mostró cauteloso.
Yo lo veí medirle sus palabras, de aseguro de hablar con precisión para evitar a mis padres el primer pensamiento que de lo que contrario habría acudido a su mente, que la policía había encontrado un cadáver y que yo estaba en toda seguridad muerta. ¿Qué es?, preguntó mi madre con impaciencia. Cruzó los brazos y se preparó para oír otro detalle insignificante al que los demás daban importancia. Ella era una tapia, las libretas y novelas no significaban nada para ella. Su hija podría sobrevivir con un solo brazo y mucha sangre. Era mucha sangre, no un cuerpo, lo había dicho Jack y ella lo creía. No hay nada seguro, pero cuando sostuvieron en alto la bolsa de pruebas con mi gorro dentro, en su interior se rompió algo, la fina pared de cristal que había protegido de su corazón y de alguna manera la había insensibilizado, impidiéndole creer que hizo añicos la borla. La borla, dijo Lindsay, que había entrado en la sala de estar desde la cocina. Nadie la había visto hacerlo, apenas aparte de mí. Mi madre hizo un ruidito y le cogió la mano. El ruido era un chirrido metálico, una máquina como húmeda que se averiaba y emitía los últimos sonidos antes de que entraba todo el motor. Hemos analizado las vibras, dijo Leona. Parece que ser quien tará que acoso soy el último durante el crimen. Como preguntó mi padre importante, le estaban diciendo algo que era incapaz de comprender para hacerla callar, que está impregnada de saliva de Susie, aclaró el agente uniformado, que hasta entonces había guardado silencio. La amordazó con él. Mi madre lo cogió de las manos y le enfermaban a los cascabeles que había cosido junto a la borla, sonando cuando cayó de rodillas y se inclinó sobre el gorro que me había hecho. Vi como Lindsay se ponía rígida junto a la puerta. No reconocía a nuestros padres, no reconocía nada. Mi madre acompañó a la puerta al bienintencionado Len Fenerman y al oficial uniformado. Señor Salmón, dijo Len Fenerman, con la cantidad de sangre que hemos encontrado y la violencia que me temo que eso implica, así como otras pruebas sustanciales sobre las que ya hemos hablado, debemos partir de la hipótesis de que su hija ha sido asesinada. Lindsay oyó sin querer lo que había sabido desde hacía 5 días, cuando mi padre le había hablado de mi codo. Mi madre echó a llorar. En adelante empezaremos a tratar este caso como una investigación de asesinato, añadió Fenerman. Pero no hay cadáver, probó a decir mi padre. Todas las pruebas apuntan a que su hija está muerta. Lo siento mucho. El agente uniformado había fijado la mirada en la derecha de los ojos suplicantes de mi padre. Me pregunté si era algo que le habían enseñado a hacer en el colegio, pero el Fenerman sostuvo la mirada de mi padre. Pasaré más tarde a ver cómo están, dijo. Cuando mi padre volvió de la sala de estar, estaba demasiado deshecho para tener una mano. A mi madre sentada de la alfombra o a la forma endurecida de mi hermana cerca de ella. No podía permitir que lo
vieran en ese estado. Subió de la escalera pensando en Olida y tumbando en la alfombra del estudio. Allí estaba la última vez que le había visto ocultado el rostro en la que densa pelambrera del cuello del perro. Mi padre se permitió llorar. Esa tarde de los tres se deslizaron por la mano en silencio como si el ruido de pasos pudieran confirmar la noticia. Vino la madre de Nate para traer a Bunke, pero nadie fue a abrir la puerta. Ella se marchó sabiendo que había cambiado algo dentro de la casa, que era idéntica a las que tenía a cada lado. Se convirtió en cómplice del niño y le dijo que irían a comportar el helado y echarían a perder su apetito. A las 4 de la tarde mis padres se encontraron en la misma habitación del piso de abajo. Habían encontrado por puertas distintas. Mi madre miró a mi padre. Mamá, dijo. Él insistió y acto seguido llamó a mi única abuela con vida, la madre de mi madre, la abuela Lynn. Me preocupaba que dejaran a mi hermana sola y que está cometida alguna imprudencia. Estaba sentada en su habitación en el viejo sofá que le habían cedido mis padres, concentrada en endurecerse. Respira hondo y conste la respiración. Trata de quedarte quieta durante periodos cada vez que más largos. Haz pequeña como una piedra. Doble los bordes de tu persona de manera que nadie te vea. Mi madre le dijo que podía escoger entre volver al colegio antes de Navidad o quedarse en casa. Solo faltaba una semana, pero Lindsay aceptó por ir. El lunes en clases todos sus compañeros se quedaron mirándola fijamente cuando le dirigió a la parte delantera. El director quiere verte, quería que le dijo la señorita Derben en voz baja. Mi hermana no miró en la señora Derby cuando estaba perfeccionando el arte de hablar con las personas, mirándolas como si fueran transparentes. Ese fue el primer indicó que tuve que algo tendría que estallar. Estaba casada en el señor Devin, que era entrenador de fútbol y había animado a Lindsay y probado suerte en su equipo. A mi hermana le caían bien los Dewin, pero esa mañana empezó a mirar a los ojos solo a la gente contra la que podría luchar. Mientras recogía sus cosas, oyó cuchicheos por todas partes. Estaba segura de que Danny Clarke le había cuchicheado algo a Sylvia Henley justo antes de que ella saliera del aula, y alguien había dejado caer algo de la parte trasera. Lo hacían creía ella para al ir a recogerlo y volver a tener ocasión de decirle algo al compañero de al lado sobre la hermana de la niña muerta. Lindsay recorrió los pasillos y pasó entre las hileras de taquillas, esquivando a todo lo que estuviera cerca. Me habría gustado caminar a su lado, intimidando al director del colegio y su forma de empezar todas las reuniones en la sala de actos. Vuestro director es un compañero más que un directrices. Le relincharía el oído haciéndole reír, pero aunque tuvo la suerte de encontrar los pasillos básicos, cuando llegó a la oficial principal se vio obligada a aguantar las miradas sensibleras de secretarias consoladoras. No importaba, se había preparado en su habitación y iba armada hasta los dientes contra cualquier avalancha
de compasión. Lindsay, dijo el director Caden, esta mañana me ha llevado la noticia, me ha llevado la policía, sintió mucho la pérdida que ha sufrido. Ella lo miró en la cara, no era tanto una mirada como un láser que he perdido exactamente el señor Caden que creía necesario tratar de forma directa los temas de los crisis de los niños, rodeó y su escritorio y condujo a Lindsay a lo que los alumnos solían llamar a Sofía. Al final cambiaría a Sofía por dos sillas cuando se impulsó la policía en el distrito del colegio y le dijeron no es apropiado tener aquí un sofá, mejor sillas. Los sofás dan un mensaje que se prestan a equívocos. El señor Caden se sentó en la sofá de mi hermana, lo admitió. Quiero creer que el mismísimo sofá, quiero creer que yo no se lo había arrebatado. Todo es todo. Estamos aquí para ayudarte en todo lo que esté en nuestra mano, continuó el señor Caden. Hacía lo que podía. Estoy bien, respondió ella. ¿Te gustaría hablar con ellos? ¿De qué? Preguntó Lindsay. Te estaba mostrando lo que mi padre llamaba enfurruñada, como cuando decía Susi, no me hables en ese tono enfurruñado. De la pérdida que ha sufrido, dijo él, a lo largo una mano hacia la rodilla de mi hermana, su mano fue como un hielo, marcó el rojo fijo. No le había dado cuenta de que había perdido algo, dijo, y si no un esfuerzo hercúleo hizo ver que se palmeaba la camisa y comprobaba los bolsillos. El señor Caden no supo qué decir. El año anterior Vicky Kurz se había demostrado en sus brazos, había sido difícil, sí, pero viéndolo en retrospectiva, Vicky Cruz se distinguió a la madre, le parecía una crisis, manejaba hábilmente. Había llevado a Vicky Kurz al sofá. No, Vicky había ido derecha a él, se había sentado y él había dicho, lo siento muchísimo, y Vicky había reventado como un globo demasiado hinchado, y esa misma tarde él había llevado el traje a la tintorería. En cambio, Lindsay Salmón era un caso totalmente distinto. Era una chica con talento, una de los 20 alumnos del colegio seleccionados para el simposio de talentos de todo el estado. El único problema de su expediente académico era un pequeño altercado al comienzo del curso con un profesor que le había reprendido por haber llevado a clase literatura obscena, miedo a volar. Hágala reír, tenía ganas de decirle, llévela a ver una película de los hermanos Marx, siéntela en uno de esos almohadones que pedorren, enséñele los calzoncillos que lleve puestos con unos pequeños diablos comiendo perritos calientes. Lo único que podía hacer yo era hablar, pero nadie en la tierra podía oírme. En distrito del colegio sometió a todos los alumnos a unos test para decidir quién tenía talento y quién no. A mí me gustaba insinuar a Lindsay que su pelo sacaba mucho más que quicio
que mi estatus de tonta. Las dos habíamos nacido con abundante pelo rubio, pero a mí a seguida se me había caído para hacer el cambio, para ser reemplazado por, muy a mi pesar, por una mata de color castaño. Desvolvió Lindsay, en cambio había conservado el suyo y alcanzando así una especie de posición mítica. Era única rubia verde de verdad de la familia, pero una vez seleccionada como talentosa, se había visto obligada a vivir acuerdo con el objetivo. Se encerró en su dormitorio y leyó gruesos libros. Así, mientras yo estaba con "Estás ahí, Dios, soy yo, Margaret", ella leía "Resistencia, Rebelión y Muerte" de Camus. Es posible que no entendería casi nada, pero lo llevaba consigo a todas partes, y con ello logró que la gente, incluidos los profesores, empezara a dejarla tranquila. Lo que quiero decir, Lindsay, es que todos echamos de menos a Suisse, dijo el señor Caden. Ella no respondió. Era muy brillante, tanteó él. Ella le sostuvo la mirada sin comprender. Ahora recae sobre ti. No tenía ni idea de qué decía, pero lo pareció que hacer una pausa podía dar a entender que estaba yendo a alguna parte. Ahora eres la única chica salmo, nada. ¿Sabes quién ha venido a verme esta mañana? El señor Caden se había reservado al gran final, que estaba seguro de que funcionaría. El señor Dewin se está planteando entrenar un equipo de chicas. Todo, toda la idea gira en torno a ti. Ha visto la buena que eres, que con tantas posibilidades con todos los chicos, y cree que otras chicas podrían apuntarse si tú das el primer paso. ¿Qué dices? El corazón de mi hermana se cerró como un puño. Dijo que resultaría muy duro jugar al fútbol en un campo que está en 6 metros de donde se supone que asesinaron, asesinaron a mi hermana. ¡Gol! El señor Caden abrió la boca y la miró fijamente. ¿Algo más?, preguntó Lindsay. No, yo. El señor Caden volvió a detenerle una mano. Seguía habiendo un cabo de un deseo de comprender. Quiero que sepas lo mucho que lo sentimos todos, dijo. Llegó parte de la primera clase, dijo ella. En ese momento me recordó a un personaje de las películas del oeste que entusiasmaban a mi padre y que veíamos juntos por la televisión. Entrada la noche siempre había un hombre que después de disparar su pistola se la llevaba a los labios y soplaba en el orificio. Lindsay se levantó y salió desprecio de la oficina del director Caden. Esos recorridos iban a ser un único momento de descanso. Las secretarias estaban al otro lado de la puerta, los profesores en la parte delantera de las aulas, los alumnos en cada pupitre, nuestros padres en casa. La policía de visita no iba a venirse debajo. La observé a las frases que se repetía una y otra vez dentro de su cabeza. Bien, todo va bien. Yo estaba muerta, pero eso era algo que ocurría continuamente. La gente moría al salir aquel día de la oficina. Pareció mirar a aplicar las secretarias a los ojos en la realidad, y encontré en la barra de los labios mal aplicada, o en el crepe de China de dos piezas con tapado de cachemín.
En esa, en casa esa noche se tumbó en el suelo de su dormitorio y se abrazó de los pies. Debajo de su escritorio hizo 10 tantas de abdominales boca arriba y a continuación se colocó para hacer reflexiones de brazos, no de las que hacían las chicas. El señor Dewing le había aplicado las que había hecho en la marina con la cabeza levantada o sosteniéndose con una sola mano, dando una palmada entre reflexión y reflexión. Después de hacer 10 se acercó a su atendería para coger los dos libros más pesados, su diccionario y a un almanaque del mundo, y trabajó los bíceps hasta que le dolieron los brazos. Luego se concentró solo en respirar, inspirar, expirar. Yo estaba sentada en el cenador de la Plaza Mayor del Cielo. Nuestros vecinos, los tenían un senador y yo había crecido queriendo uno, y observé la ira de mi hermana. Horas antes de que yo muriera, mi madre había colgado a la puerta de la nevera un dibujo de Burke. En una gruesa línea azul separaba el aire del suelo. Los días que siguieron observé cómo mi familia pasaba por delante de ese dibujo y me convencí de que la gruesa línea azul era un lugar real, un intermedio donde el horizonte del cielo se juntaba con el de la tierra. Quería adentrarme en el azul de banda de las eras crayola, el azul marino, el turquesa, el cielo. A menudo me sorprendía a mí misma deseando cosas simples y las obtenía. Regalos en envoltorios peludos, perros, por el parque que había en el exterior de mi habitación. En mi cielo cada día corrían perros grandes y pequeños, perros de todas las razas. Cuando abría la puerta los veía gordos y felices, delgaduchos, peludos, esbeltos y hasta sin pelo. Los pitbull se tumbaban de espaldas las tetillas de las hembras delitadas y oscuras, suplicando a sus cachorros que se acercaran succionarlas, felices al sol. Los bases tropezaban con sus orejas, avanzando en total parsionomía, empujando los delicadeza los cuartos traseros de los perros salchicha, los tobillos de los galgos y la cabeza de los pequineses. Y cuando Ollie cogía su tazo de tenor y se instalaba en la puerta que daba al parque a tocar blues, todos los perros se apresuraban a formar un coro, se sentaban sobre sus cuartos traseros y aullaban. De pronto se abrían otras puertas y salían mujeres que vivían solas o con compañeras. Yo también salía, y Ollie tocaba un interminable bis mientras se ponía el sol, y bailábamos con los perros todos juntos, los perseguíamos y ellos nos perseguían a su vez, y corríamos en círculo, cola con cola. Llevábamos trajes de lunares, trajes de flores, trajes de rayas y listo. Cuando la luna estaba alta, la música cesaba, la danza se interrumpía. Nos quedábamos inmóviles. La señora Burke y Utemeyer
la más antigua residencia de mi cielo, sacaba entonces su violín Joyi, colocaba un pie de delicadeza sobre un instrumento de viento y juntas tocaban un dúo. Una mujer anciana y silenciosa, de otras apenas una niña, entre los dos proporcionaban enloquecedor consuelo exquisito. Poco a poco se retiraban todos los bailarines. La canción resonaba hasta que Olli la tocaba por primera vez y la señora Utemeyer, callada, erguida e historiada, terminaba con una giga. La casa dormía. Para entonces esa era mi velada musical. Lo extraño acerca de la Tierra era lo que veíamos cuando mirábamos hacia abajo, además de la visión inicial. ¿Qué podéis imaginaron el efecto de verlo todo del tamaño de una hormiga, como desde lo alto de un rascacielos por todo el mundo había almas abandonando sus cuerpos? Oye y yo explorábamos la tierra con la mirada, posándola un par de segundos en una escena u otra, buscando lo inesperado en el momento más trivial, y de pronto un alma pasado corriente junto a ser vivo lo resoba el hombro y la mejilla y seguía su camino hacia el cielo. Los vivos no se ven exactamente a los muertos, pero mucha gente parece muy consciente de que ha cambiado algo a su alrededor. Hablan de una corriente de aire frío. Los amigos de los fallecidos despiertan en sus sueños y ven una figura de pie en su cama o en un portal o subiéndose como un fantasma, como un autobús urbano. Al abandonar la tierra, yo rocé a una niña llamada Ruth. Iba a mi colegio, pero nunca habíamos sido amigas. Se cruzó en mi camino anoche que mi alma salió gritando de la tierra y no pude evitar rozarla cuando abandoné la vida que me había sido arrebatada con tanta violencia. No fui capaz de calcular mis pasos, no tuve tiempo para contemplar nada. Cuando hay violencia en lo que te concentras es un es en huir cansando. Cuando empiezas a acercarte al doble, la vista se aleja de ti. Como un bote se aleja inevitablemente de la rodilla y te agarras con fuerza a la muerte como si fuera una cuerda que te transportara y te soltaras confiando únicamente en aterrizar lejos de donde estás, como una llamada telefónica que recibes de la cárcel. Pasé junto a Ruth Corno rozando la número equivocado. Llamada fortuita, la vi allí de piel cerca a fial, rojo y oxidado. Cuando pasé como un rayo por su lado, mi mano salió disparada para tocar la última cara, de tener el último contacto de la tierra en esa adolescente tan poco convencional. La mañana del 7 de diciembre, Ruth se quejó a su madre de que había tenido una pesadilla demasiado real, pero para ser un sueño, cuando su madre le preguntó qué
¿Qué quería decir Ruth? Respondió. Estaba cruzando el aparcamiento del profesorado y de pronto vi en el campo de fútbol un fantasma pálido que corría hacia mí. La señora Corno se revolvió las gachas y que se esperaban en su cazuela. Era mi amiga Clarisa con Brian Nelson. Yo había apodado a Brian el espantapájaros porque a pesar de tener unos hombros increíbles en los que lloriqueaban todas las chicas, su cara me hacía pensar en su saco de arpillera lleno de paja. Llevaban un sombrero y pie de cuero reflexible y fumaba cigarrillos liados a mano en la sala de fumar del alumnado. Según mi madre, la predilección de Clarisa por la sombra de ojos azul celeste era una señal de aviso prematura, pero a mí siempre me había gustado. Precisamente por eso hacía cosas que a mí no me gustaban permitidas. Se aclaraba su pelo largo, llevaba zapatos de plataforma y fumaba a la salida del colegio. Ruth se cruzó con ellos, pero ellos no la vieron. Llevaba una pila de libros enorme que había tomado prestados de la señora Cappan la profesora de ciencias sociales. Textos, todos eran textos feministas de primera época. De los sostenía con el lomo contra el estómago para que nadie leyera los títulos. Su padre, contratista de obras, le había regalado dos gomas muy resistentes para llevar libros y había puesto las dos alrededor de los tomos que había previsto leer en vacaciones. Clarisa y Brian recién vocamente, él tenía una mano dentro de la camisa de ella y a medida de que la deslizaba poco a poco hacia arriba aumentaban las risitas, pero ella interrumpía cada vez sus avances retorciéndose y apartándose unos centímetros. Ruth se distanció como solía hacer con casi todo. Habría pasado de largo como si solía hacer con la cabeza gacha, pero todo el mundo sabía que Clarisa había sido amiga mía, de modo que se quedó mirando. Vamos, cariño, dijo Brian, solo un pequeño montículo de amor, solo uno. Vi cómo los labios de Ruth hacían una mueca de disgusto. Mis labios se curvaron hacia arriba en el cielo. No puedo, Brian, aquí no. ¿Qué tal y en el campo de trigo? Susurró él. Clarisa rió nerviosa, pero ocurrió contra él. De momento lo rechazaría. A poco después alguien desvalijó una taquilla de Clarisa. Desaparecieron su álbum de recortes, las fotos sueltas que tenía pegadas dentro de la taquilla y la marihuana que Brian había escondido allí sin que ella lo supiera. Ruth, que nunca se había colocado, pasó esa noche vaciando el tabaco de los largos y marrones Moro 100 de su madre y llenándolos
de hierba, se sentó en el cobertizo con una linterna mirando fotos mías y fumando aún más hierba de la que eran capaces de soportar los perreros del colegio. A la señora Connor le calaba los platos frente a la ventana de la cocina. Le llegó que un olorcillo del cobertizo. Creo que Ruth está haciendo amigos en el colegio, comentó a su marido, que estaba sentando en el Evening Bulletin y una taza de café. Al final su jornada laboral estaba demasiado cansado hacia para hacer hipótesis. Estupendo, dijo, tal vez todavía no está todo perdido, nunca los está, dijo él, cuando Ruth entró más tarde esa noche, tambaleándose y con los ojos soñolientos de la luz de la linterna y de los 8 more que se había fumado. Su madre le recibió con una sonrisa y le dijo que tenía tarta de arándanos en su cocina, y Ruth le llevó unos días y cierta investigación nos entraba de Susie Salmón. Averiguan que por qué se había comido la tarta. Entonces la tarta entera de su sentada. El aire de mi cielo a menudo olía a mofeta, solo un poco. Era un olor que siempre me había entusiasmado de la tierra. Cuando inhalaba, lo sentía a la vez que lo olía. Era el miedo de la fuerza del animal combinados para formar un fuerte y persistente olor almizclado. El cielo de Franny olía a tabaco puro primera calidad. En el Joy olía a naranjas chinas. Me pasé días y noches enteras sentada en el senador observando. Veía cómo Clarisa se apartaba de mí y se volvía hacia el consuelo de Brian. Veía cómo Ruth la vigilaba tras unas esquinas cerca de la clase y en ciencias del hogar o la puerta de la cafetería junto a la enfermería. Al principio la libertad que tenía yo de ver todo el colegio era embriagadora. Observaba al ayudante del entrenador de fútbol dejar a anónimamente bombones que a la profesora que de ciencias, que estaba acosada del ir de animadoras tratando de atraer la atención del chico al que había expulsado tantas veces de tantos colegios que hasta él había pedido la cuenta. Observaba cómo el profesor de arte hacía el amor con su novia en el cuarto del horno, y no. El director miraba amorosamente al ayudante del entrenador de fútbol. Llegué a la conclusión de que ese ayudante era un semental en el mundo del colegio. Que aun cuando su mandíbula cuadrada se bajaba fría todas las noches, al volver al duple pasaba por debajo de anticuadas farolas que había visto una vez en la obra de teatro Nuestra Ciudad. Los globos de luz golpeaban en el arco del poste de hierro. Me había acordado de ellas porque cuando vi la obra con mi familia me parecieron bahías gigantes pesadas llenas de luz. Me inventé un juego en el cielo que consistía en colocarme de tal modo que mi sombra recogiera las vallas
Al ir a casa, después de observar a Run una noche, me encontré a Franny. La plaza estaba desierta y las hojas empezaban a remolinarse. Más adelante me quedé parada a la escudriñe las arrugas de reír se arremolinaban alrededor de sus ojos y su boca. ¿Por qué estás temblando? No preguntó, y aún así iré húmedo y frío. No podría confesarle que era por eso. No puedo evitar pensar en mi madre, respondí. Franny me cogió la mano izquierda entre las suyas y sonrió. Me entraron ganas de darle un beso en la mejilla o pedirle que me abrazara, pero en lugar de eso la observé alejarse. Vi como su vestido azul desaparecía poco a poco. Yo sabía que ella no era mi madre. No podía mentirme a mí misma. Di media vuelta y regresé al cenador. Sentí como el aire húmedo se enroscaba alrededor de mis piernas y brazos y se me levantaba el pelo de manera casi imperceptible. Pensé en las telarañas por las mañanas, que pequeñas piedras preciosas y rocío atrapadas en ellas, y como en un ligero movimiento de muñecas las destruía sin pensar. La mañana de mi 11º cumpleaños me había despertado muy temprano. Un vistazo alrededor donde supuse que estarían mis regalos, pero no sabía nada allí. La mesa estaba igual que el día anterior, pero cuando me volví, lo vi encima del escritorio de mi madre de la sala de estar, en el elegante escritorio cuya superficie siempre estaba despejada. Al escritorio de pagar facturas, como lo llamábamos, entre papel de seda, pero todavía sin envolver. Había una máquina de fotos de lo que yo había pedido, con una nota gimoteante en la voz que tan una Instamatriz, y junto a ella había 3 carretes de fotos a un paquete de 4 fraques cuadrados. Era mi primera máquina, mi primer equipo para convertirme en lo que quería ser, el mayor fotógrafa de la naturaleza. Miré alrededor, no había nadie, y a través de las persianas delanteras que mi madre siempre dejaba media entornadas, embotadoras pero discretas, vi a Grance Tranqui, que vivía en la misma calle, que iba al colegio privado, andador con pequeñas pesas sujetas en los tobillos, y me apresuré a poner un rollo en la máquina y empecé a acechar a Grace Tarkin como acecharía elefantes y rinocerontes, o eso imaginé cuando fuera mayor. Si aquí me escondía detrás de persianas y ventanas, allí lo haría detrás de altos juncos. Fui sigilosa, a lo que entendería por furtiva, recogiéndome debajo del camisón de franela. Con la mano libre seguí sus movimientos, pasando de la sala de estar al vestíbulo y entrando en el despacho de otro lado. Mientras observaba cómo su silueta se alejaba, tuve una idea genial. Saldría corriendo al
patio trasero desde donde podría observarla sin restricciones, de modo que salí corriendo a la parte trasera de la casa y me encontré la puerta del porche abierta de par en par. Cuando vi a mi madre me olvidé por completo de grande tranqui. Ojalá pudiera explicarlo mejor, pero nunca la había visto tan quieta, en cierto modo tan ausente. Estaba al otro lado del porche, cubierto de tela metálica, sentada en una silla plegable de aluminio que miraba al patio trasero. En la mano tenía un platillo y en el platillo su consabida taza de café. Esa mañana no había marcas de pintalabios de ella, porque no había pintalabios hasta que se lo pintaba. ¿Para quién? Nunca me había hecho esa pregunta mi padre, quien olida y estaba sentado cerca de la pila para pájaros de jadeando alegremente, pero no se fijó en mí. Observaba a mi madre, cuya mirada se prolongaba hasta el infinito. En ese momento no era mi madre, sino era diferenciado de mi mire a esa persona en la que nunca había visto como a una más de mi madre, y vi la piel suave y como empolgada de su cara, empolgada, sin maquillaje, suave, sin ayuda de cosméticos, juntos, sin cejas, sin ojos, competían en cuatro ojos de océano. La llamaba mi padre cuando quería una de sus cervezas cubiertas de chocolate que ella tenía escondidas en el mueble bar como su capricho privado, y de pronto entendí el nombre. Había creído que se había que eran azules, pero ahora me di cuenta de que eran insondables de una manera que me asustaba. Entonces tuve una reacción que no llegó a ser pensamiento desarrollado, que antes de que Holiday me viera y oliera, antes de que se evaporara la bruma del rocío que flotaba sobre la hierba y se despertara la madre que había dentro de ella, como hacía todas las mañanas, le haría una foto con mi nueva cámara. Cuando la cara Kodak me devolvió el carrete de velado en un pesado sobre especial, vi inmediatamente la diferencia. Había una foto en la que mi madre era Abigail, era la primera la que le había hecho sin que diera cuenta, antes de que el clic la sobresaltara y se convirtiera en la madre de la niña del cumpleaños, dueña del perro feliz, esposa del marido cariñoso y madre de nuevo de otra niña y niño querido, ama de casa, jardinera, vecina, risueña. Los ojos de mi madre eran océanos y dentro de ellos había sensación de vacío. Pensé que tenía toda la vida para comprenderlos, pero ese fue el único día que tuve una sola vez. La vi como Abigail en la tierra y dejé que regresara sin esfuerzos. Mi fascinación me había contenida por mi deseo de que fuera esa madre y me arropara como esa madre. Estaba en el ascensor pensando en la foto, pensando en mi madre, cuando Lindsay se levantó en mitad de la noche y recorrió con, con sigilo del pasillo. La observé como un ladrón dando vueltas por una casa de una película, cuando hizo girar
el pomo de mi habitación, supe que iba a ceder y que ella iba a entrar, pero que se proponía hacer allí mi territorio privado. Ya se había convertido en tierra de nadie. En el centro de nuestra casa mi madre lo había dejado tal cual. Mi cama seguía deshecha tal como yo la había dejado. Con las prisas de la mañana de mi muerte, entre las sábanas y almohadas contaba mi hipopótamo coloreado junto con la ropa que había rechazado antes de dedicarme por los pantalones amarillos de pernera ancha. Disney cruzó en suave alfombra y acarició la falda azul amarillo y chaleco de ganchillo rojo y azul enmarañados que habían sido rechazados con pasión. Cogió el chaleco y extendiéndolo sobre la cama lo estiró. Era feo y querido al mismo tiempo. Me daba cuenta, ella lo acarició.